Que Dios bendiga a la iglesia en esta hora. Amén. Le damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos, ¿sí? Y también a aquellos que nos están visitando en esta preciosa noche. Un culto, como todos, sí, especial. Pero hoy recordamos, ¿sí? Aun cuando la fecha exacta, ¿sí?, no lo es, pero estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Sí? Recuerde que hoy, si lo queremos tomar de esa manera, recordamos, ¿sí?, el cumpleaños del nacimiento de Jesús. Amén. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura del verso número 8 al verso número 20. Lo vamos a hacer de una manera antifonal, ¿sí? Vamos a leer verso a verso, un verso usted, un verso yo, y vamos, ¿sí?, a escudriñar y a concentrarnos en un versículo especial, pero vamos a leer del verso 8 al 20. Amén. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9, léalo por favor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Todos el verso 20, por favor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, oh Dios, tú nos has congregado para escudriñar tu bendita y eterna palabra. Permite que el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 8 al 20, sea para nosotros, oh Dios, un rayo de esperanza tal cual como lo fue hace más de 2000 años para aquellos pastores. Así también, oh Dios, en esta gloriosa noche, háblanos a través de ella y permítenos, mi Dios, que cada uno de tus hijos pueda ver en ti, oh Dios amado, Padre celestial, esa esperanza viva que aún todavía, mi Dios, está queriendo nacer en cada uno de nuestros corazones. Señor amado, conforme a esta gracia,
a esta misericordia. Permítenos traer, Señor amado, nuestras vidas como regalos hacia ti, oh Dios, para que tú hagas de nosotros como a ti bien te pareciere. Señor amado, líbranos, mi Dios, de todo mal y permite que tu palabra haga en nosotros la transformación, el cambio que tú tanto lo anhelas en nosotros. Te lo pido, mi Dios, creyendo que tú lo vas a hacer. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En el verso número 10 y 11, ¿sí?, aquella figura celestial que se presentó delante de un grupo de pastores que narra el verso número 8, ¿sí?, que estaban velando sobre, ¿sí?, las vigilias de la noche, es verdad, para poder dar cobertura y protección a las ovejas. Dice el verso 10 que un ángel se les presentó y les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y en el verso 11 quiero concentrar en esta noche la meditación de la palabra, que nos declara lo siguiente: que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en la ciudad del gran rey, un Salvador, que es Cristo el Señor. Puede leer conmigo el verso número 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mi amado hermano, Jesús representa estos tres títulos, sí, narrados en el verso 11 por ese ángel. Jesús es primeramente Salvador. Como segunda, sí, clasificación de estos títulos, Jesús también es Cristo. Y por último, Jesús es Señor. Mi amado hermano, si Cristo nace en tu vida bajo estos tres títulos, de seguro tendrás, si en vida, la promesa que Dios se la dio a los pastores. Recuerda que ese mensaje que el ángel proclamó en el verso 10 era para que ellos recibieran nuevas, dice ahí, de gran gozo. Porque solamente Cristo puede llenar tu vida hasta el punto de que tu corazón se desborde de esperanza y de alegría. Pero para que ese gozo se haga realidad en tu corazón, Cristo tiene que tener en tu vida estos tres títulos. Y los vamos a analizar, sí, uno a uno, de acuerdo a la palabra del Señor. Dice en el verso número 11: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Mi amado hermano, el mundo necesitaba un Salvador. El mundo, de acuerdo a los textos bíblicos que se encuentran en la carta a los romanos, el mundo estaba preso, estaba aprisionado bajo el yugo de la muerte. Recuerde, mi querido hermano, textos tan conocidos como Romanos 3:23, Romanos 6:23. La Biblia declara que el mundo en sí, todo hombre, todo ser viviente, está bajo so pena de muerte a consecuencia del pecado. Si usted me acompaña, por favor, en la carta a los romanos, luego del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo número 5. Quiero leer. Verso número 5 en adelante. Dios sí manifiesta su voluntad para la severidad de su juicio con el mundo pecador. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿cómo lo ve el Señor?
no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué el Señor tiene esta sentencia sobre la humanidad? Sencillo. Romanos capítulo número 3, versículo número 23, declara el por qué el Señor ha establecido ese día de ira y de juicio sobre los seres humanos. Por cuanto dice ahí, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estos capítulos, mi amado hermano, capítulo número 2, capítulo número 3, declaran la falta del hombre ante los requerimientos de Dios de poder ser justificados. La Biblia declara que no hay justo en la tierra, ni aún uno. Cuando vamos a Romanos capítulo número 2, verso número 10, declara el texto, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien atienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice el verso 12, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, dice el texto, ni siquiera uno. Frente a la realidad de la raza humana, Dios les provee, mi amado hermano, de acuerdo a Lucas capítulo número 2, verso número 11, les provee un Salvador. Mi amado hermano, dice el verso 11, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. El mundo necesitaba salvación, porque por sus propios medios no podía alcanzarlo. El pecado hizo un abismo entre Dios y el hombre. Y ese pecado que se lo llegó a cometer en el huerto del Edén ha sido para la raza humana una maldición que la hemos heredado de generación en generación, pero con un agravante. La raza humana cada día se pervierte más y más. De hecho, usted no le enseña a su hijo a mentir, pero el niño por sí mismo adquiere esa naturaleza y sin que usted se lo enseñe, miente de sí mismo. Mi amado hermano, usted no le enseña a su hijo a ser egoísta. Mas sin embargo el niño por sí mismo desarrolla malicia, egoísmo y toda especie de mal. Así como usted no siembra, mi querido hermano, si tuviere un jardín, no siembra hierba mala, esta nace por sí sola en el jardín que usted tanto lo cuida. De la misma manera el pecado en el hombre va en aumento, va en crecimiento y por ende va también a la muerte. Frente a esa triste realidad de la raza humana, Dios, mi amado hermano, hace más de 2000 años le anunció a un grupo de pastores, gente humilde por cierto, pero gente trabajadora, gente que estaba, dice la escritura, en aquella noche velando en las vigilias de la noche con el único afán de cuidar a su rebaño. Sobre ellos, gente sencilla, gente común y corriente, se le aparece en visión de noche un ángel y les proclama un precioso mensaje. Mi amado hermano, Dios pudo haber manifestado el mismo mensaje ante los palacios de los reinos. Dios pudo haber permitido que ese mensaje llegara a gente de alta jerarquía y posición. Mas sin embargo, Dios se reservó ese mismo mensaje para gente común y corriente, pero que necesitaba escuchar, que necesitaba ser salva. Mis santos hermanos, expuesta esta primera circunstancia del hombre, la Biblia declara que el Señor les había enviado, nuestro Dios, a un Salvador.
¿Qué implicaba, mi querido hermano, sí, esa salvación? Vayamos, por favor, a la carta de Filipenses. Carta de Filipenses. Las cartas paulinas. Carta de Filipenses, capítulo número 3. ¿Qué implica, mi amado hermano, esa salvación? Una esperanza para todo hombre. Verso número 20 en adelante, al verso 21. ¿Lo tiene? Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, o nuestra ciudad, nuestra procedencia, está en los cielos, de donde también, ¿qué dice el texto? Esperamos ¿a quién, mi amado hermano? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La salvación, mi amado hermano, de la cual se anuncia a esos pastores en una noche común y corriente, mi amado hermano, proclamaba liberación aún de la propia muerte. La salvación que Dios nos ha provisto por medio de Cristo no solamente redime, no solamente limpia nuestros pecados, sino que también nos da o nos concede la apertura para vivir junto a Él por la eternidad. Mi amado hermano, quiero por favor que me acompañe juntamente al libro de los Salmos. Muchos hombres, mis queridos hermanos, esperaron esa salvación. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 109. Libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, capítulo número 109. ¿Lo tiene? Verso 26 y 27. David, el rey David, del cual el mismo ángel toma referencia para anunciar al Salvador, proclama: ayúdame, Jehová, Dios mío. ¿Y de qué manera quería ser ayudado David? ¿Con qué? Con salvación. Mire lo que dice el verso: sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. ¿Qué cosa? Salvarlo. Mi amado hermano, la salvación procede de Dios. Su Hijo es el medio por el cual Él se vale para traer a nuestras vidas una oportunidad de esperanza para no morir. Mi amado hermano, los mensajeros de Dios, que no solamente fue un ángel, sino también, como lo dice la Escritura, muchos de ellos, huestes celestiales, proclamaron con cánticos y palabras de alabanza, por esta trascendencia que Dios había hecho para con toda la raza humana. Traer esperanza y salvación a los hombres pecadores. Pero Cristo no solamente... Jesús no solamente es salvación. Jesús también, si vamos nuevamente por favor
a Lucas capítulo número 2, verso 11, Jesús no solamente es un Salvador, sino que también Jesús es, dice ahí, ¿qué cosa? Es Cristo. Mi amado hermano, este título, sí, representa redención. Cuando vamos, mi amado hermano, sí, a este texto maravilloso que nos declara Jesús es, ¿qué cosa, mi querido hermano? Es Cristo. Hace referencia a la redención también del hombre. ¿Qué implica, mi querido hermano, sí, este precioso título? Bueno, acompáñeme a la escritura y veamos, sí, de qué manera también la palabra, sí, lo manifiesta. Vayamos, por favor, al libro de los Romanos. Carta a los Romanos. En el capítulo número 5. Carta a los Romanos, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso número 6. Dice el verso en adelante: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, póngale asunto a esto, a su tiempo, ¿qué hizo el Señor? Murió por quienes. Mi amado hermano, esta proclamación del apóstol, sí, Pablo, que nos menciona diciendo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por quién, dice ahí, y utiliza un término muy particular. Murió, dice, por los impíos. Mi amado hermano, la impiedad está asociada con el conocimiento previo de la palabra de Dios, mas sin embargo la obstinación de querer hacerle caso. La impiedad o los impíos reflejan un conocimiento de Dios, pero también una rebeldía hacia ese Dios, porque saben lo que es correcto, mas sin embargo no lo obedecen. Mas sin embargo, cuando Cristo muere como redentor, el Señor nos vuelve a restituir delante de su Padre para volvernos no impíos, sino gente pía, gente que escucha la palabra, pero que también la obedece. Acompáñeme por favor a un texto adicional que quiero compartir, sí, junto a usted. En la primera carta, sí, a los Corintios. Primera carta a los Corintios. En el capítulo número 1. Primera carta a los Corintios. Capítulo número 1. Verso número 21 en adelante hasta el verso número 24. Ese redentor sinónimo de Cristo nos declara lo siguiente. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué cosa? Es decir, mediante el conocimiento humano. No conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a quienes, mi amado hermano. Cuando habla de los creyentes, habla de los que han creído en ¿quién? En Cristo. Dice el verso 21. Por la locura de ¿qué? De la predicación o de la proclamación del evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos, eso era en los tiempos sí, de Pablo, buscan sabiduría o conocimiento.
Pero nosotros, dice la Biblia, predicamos ¿a quién? A Cristo. ¿Y de qué manera lo presentamos? Crucificado. Para los judíos ciertamente una piedra de tropiezo, dice, tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué representa, mi amado hermano? Poder de Dios y sabiduría. ¿De quién? Sabiduría de Dios. ¿Pero para quiénes? Para los que deciden creer. Mi amado hermano, Cristo se presenta así, mi amado hermano, como el poder de Dios manifestado a los hombres. Se presenta como el poder de Dios manifestada a la raza humana, pero solo para aquellos que deciden creer la acción que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Cuando el ángel proclama el mensaje a los pastores, les dice, ha nacido un Salvador, ha nacido, sí, el Cristo, pero también Él es, dice la Biblia, Señor, el amo, el dueño, sí, de nuestras vidas. Mi querido hermano, Cristo, sí, el Salvador, también tiene que ser en tu vida un Señor, un amo, tu dueño. Si Cristo no se manifiesta en tu vida con estos tres títulos, tenemos sí un problema muy serio delante de Dios. Acompáñame por favor a la Escritura y volvamos sí al libro del Evangelio de Lucas, capítulo número 2, verso número 11. ¿Qué nos declara el Señor? Verso número 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, recuerda, Redentor, porque nos redimió, ¿sí?, del juicio. Y también dice el Señor, el amo, el dueño. Vayamos por favor, sí, a la Escritura y veamos, sí, lo que dice el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, capítulo número 136. Libro de los Salmos, capítulo número 136. ¿Lo tenemos? Versículo número 2 al 3. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre, dice ahí, es su misericordia. Verso 3. Alabad, ¿cómo se presenta? Al Señor, ¿de quiénes? Al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Ahora, me encanta, mi amado hermano, cómo David sí ve a su Dios. Lo ve como el Dios de sobre todos los dioses, pero también lo ve como el Señor de sobre todos los señores. Hay quienes, mi amado hermano, sienten más temor al hombre que a Dios. Hay quienes honran y obedecen más a los señores de la tierra que al Señor de los cielos y de la tierra y del universo entero. Hay quienes, mi querido hermano, caminan más bajo el temor, de los hombres que bajo el temor de su Dios. Yo quisiera, por favor, que me acompañes al Evangelio de Lucas y vengas conmigo por un momento. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, versículo número 5. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a la hora
de ponerlo a él entre los demás? Lucas capítulo 12, verso número 5. Mira lo que nos declara la palabra. Dice Jesús a sus discípulos: pero os enseñaré a quién debéis, ¿qué cosa? A quién debéis temer. Temed, dice el Señor, a aquel que después de haber quitado la vida. ¿Quién tiene poder para quitar la vida? Dios. Tiene también, dice, poder de echar en el infierno. ¿Quién tiene esa potestad? Dios. Y afirma el Señor diciendo en ese último versículo 5: sí, os digo, a ese temed. A ese Señor, mi amado hermano, es que deberíamos nosotros sí temblar, pero también regocijarnos a la hora de servirle. Nuestro Dios, mi amado hermano, nos ha provisto de su Hijo, el cual en Él reposa no solamente parte de la deidad de Dios, sino también, mi amado hermano, está en Él o recae sobre Él la salvación. También está como el Redentor, pero también en Él se manifiesta el señorío. Todo aquel que ha recibido a Jesús como el Salvador debe de recibirlo como Cristo, pero también como Señor. Él quiere gobernar tu vida, mi querido hermano o amigo, que estás también buscando la felicidad o la alegría o la paz en esta tierra y no la has encontrado. Ahora sabrás muy bien, si Cristo no es en tu vida un Salvador y un Señor, mi querido amigo, muy lejos estás de buscar o de encontrar en esta tierra la paz que tanto el hombre te ofrece. Mi amado hermano y amigo, dice la Escritura cuando volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículo número 10. Pero el ángel les dijo: no temáis. No temáis. El temor es el denominador común del hombre frente a un futuro incierto. Frente a días postreros donde no saber a dónde iremos a parar luego de que se acabe nuestro tiempo en esta tierra. Si Cristo es tu Señor, de seguro para ti hay esperanza. Acompáñame por favor a la Escritura y veamos qué nos dice también en el Nuevo Testamento, esta bendita palabra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19. Si un libro manifiesta la gloria y el poderío de Cristo, es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 19. ¿Lo tienes? Verso número 13 al 16. Estaba vestido, eso hablando de Cristo, de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo, o lo que bien se entiende como la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. ¿Recuerda qué significaba el lino limpio y blanco? ¿Qué significaba? Las acciones justas de los santos. Santidad en sí mismo. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa
el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Verso 16, y aquí quiero llegar. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Dicen en otras versiones este título. ¿Cómo se manifiesta o cómo lo proclama la Escritura? Rey de reyes y como también y Señor de señores. Mi amado hermano y amigo, esta proclamación de estos títulos sobre Jesús son fieles y verdaderos, pero están a la disposición de los hombres que deciden creer y aceptarlo tal cual como la palabra lo proclama. Si tú tienes a Cristo como, y volviendo de pronto a repetir estos títulos, como Salvador, como Redentor y como Señor, gózate juntamente como se gozaron esos pastores al ver al niño, sí, y a sus padres en ese pesebre. Pero si no lo tienes todavía, ni como Salvador, ni como Cristo, ni como Señor, te invito a que abras tu corazón y lo recibas tal como Él es, como alguien que ha venido a buscar lo que se había perdido. Y si tú le abres el corazón, de seguro Él reinará y te llevará donde Él también está, a la diestra de Dios Todopoderoso. Si el Señor ha hablado a tu vida en esta noche, haz una oración de fe, creyendo que Él puede traer a tu vida el gozo que hasta ahora tú no logras encontrar. Lo has buscado en los hombres y ellos te han decepcionado. Lo has buscado en el mundo y el mundo se queda corto, porque la paz del mundo es pasajera. Pero la paz que da Cristo es una paz eterna, que solamente los que la aceptan la pueden llevar día a día hasta el día de la redención de nuestro Salvador. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta gloriosa noche, tu pueblo recuerda con gratitud el nacimiento de aquel que dejó su trono, se encarnó y tomó forma humana para poder manifestarle a los hombres la esperanza de la salvación, de la cual Él fue el instrumento que Dios usó para llevar a la raza humana ante los pies de Dios. Pero este sacrificio es totalmente valedero para aquellos que lo logran aceptar por la fe. Si en esta noche, aquí en medio de tu pueblo, hay personas que deciden abrir su corazón y permitirle que Cristo se entrone en sus vidas como aquel que ha de traer salvación para lo que está perdido, aquel que ha de traer redención para aquello que se encuentra en este momento separado y ajeno de la gracia por su impiedad. Si aquí en esta noche hay quien puede decir en su vida: hoy quiero ya no obedecer a los hombres, hoy quiero obedecer a aquel amo y dueño del universo, mi Dios, sé propicio a ellos y permíteles que tu Santo Espíritu los redarguya de pecado, los redarguya de juicio, y le permitas, oh Dios, poder abrir su corazón y recibirte, mi Dios, con total alegría y confianza. Porque en ti descansa ese poder, porque así lo ha manifestado tu palabra. Cristo es poder de Dios para aquellos que te aceptan. Señor amado, en esta noche
Tu pueblo ha escuchado tu palabra. Por aquellos que han decidido recibirte, Señor amado, quisiera que hagan juntamente conmigo esta oración, diciendo: Señor Jesús, hoy te recibo, así como aquellos pastores, como el Salvador personal de mi vida. Hoy te recibo como el Redentor, como aquel que tomó mi lugar en la cruz, porque yo merecía morir por mi impiedad. Y hoy también recibo, Señor, aquel potestad, aquel señorío del cual hoy me sujeto para obedecerte. Mi Dios, de ahora en adelante te seguiré y te serviré con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu. Y te doy gracias, Señor, por este precioso mensaje de esperanza. Hoy que anhelamos, Señor, tu venida desde el cielo, pero que recordamos con alegría tu nacimiento, porque hoy también has nacido en mi corazón. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.